Y hoy voy a compartir un mensaje de la palabra que lo hemos titulado Caminando en medio del desierto. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Caminando en medio del desierto. Salmos capítulo 68, versículos 7 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti. Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo todo lo que necesitaba. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el desierto es parte de los propósitos en medio de nuestra vida de fe. El desierto es parte del diseño que Dios ha traído a nuestra vida para crecer. Una de las primeras cosas que nos enseñan a nosotros en clases de tecnología es que las civilizaciones crecieron alrededor o cerca de las fuentes hídricas, es decir, donde habían ríos, donde habían pozos, ahí las civilizaciones se establecían. ¿Por qué razón? Porque donde había agua, la vida podía funcionar de una manera mejor. Las cosechas, los caudales, el desarrollo mismo de las personas. Sin embargo, a mí me encanta ver cómo Dios, cuando quiere que una persona crezca y se desarrolla, incluye el desierto como parte de su mejor lugar para desarrollarse. Mire, la palabra del Señor nos cuenta en este texto que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Repita conmigo esa palabra, diga Egipto. Egipto era el lugar donde ellos estaban siendo esclavizados. Egipto era un lugar de dolor. Egipto era un lugar donde se estaba cumpliendo una profecía de parte de Dios que le dio a Abraham, donde dijo: mi pueblo estará durante 400 años esclavizado, pero yo los voy a libertar. Ahora, esto es lo interesante. Dios los saca de Egipto, ¿y a dónde se los lleva? Al desierto. ¿Por qué razón? No se supone que si uno está pasando por una situación difícil, Dios debería llevarlo a una situación de bienestar. Escriba esto en sus apuntes, por favor. Antes de Dios colocarte en sus más preciosos diseños, Dios te va a formar. Ahí usted tenía que decirme un fuerte amén. Dije, antes de Dios colocarte en los niveles más relevantes de tu vida, Dios te va a formar. ¿Por qué razón? Porque la formación te ayuda a mantenerte en los lugares de bendición. Permíteme usar un ejemplo para explicárselo. Alabe al Señor si quiere hacerlo. Mire esto. Cuando Dios escogió a Moisés, Moisés tenía la vida colapsada. Moisés estaba en medio de una crisis de identidad. La razón es esta: había sido criado como un egipcio, pero no era egipcio. Así que Moisés, aunque era hebreo, no se sentía hebreo. Y aunque estaba en el palacio de los egipcios, tampoco se sentía egipcio. Es más, había cometido errores. Y si hay algo que lleva a una persona a una sensación de estancamiento, a una sensación de frustración, son precisamente los errores. Sentir que por causa de una equivocación ahora perdí el norte en mi familia y no sé si mi hogar va a funcionar o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación ahora mi vida económica, mi vida laboral va o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación mi ministerio llegó a un estancamiento en donde yo siento que por más de que quiero avanzar, sencillamente no lo puedo hacer. Moisés había caído en lo profundo del estancamiento. Sin embargo, dice la palabra que cuando Dios lo llama, empieza a presionarlo y a insistirle hasta que finalmente logra que Moisés vaya a libertar al pueblo. Diga conmigo, Dios le habló.
Fuerte, diga, Dios le habló. Ahora diga conmigo, Dios le iba a cambiar la vida. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a usar para que libertes a mi pueblo. Y hasta le demostró que Dios lo iba a usar. Le dijo, guarda tu mano dentro de tu túnica. La guardó. Cuando la sacó, su mano estaba seca. Después le dijo, tira la vara. Moisés la lanzó y la vara se transformó en serpiente. Moisés estaba viendo el respaldo sobrenatural de Dios, aunque tenía miedo. Ahora, cuando él empieza a obedecer a Dios, dice, listo, voy a ir ante Faraón y le voy a decir lo que Dios me mandó a decir. Y es que deje salir al pueblo porque él los va a libertar. ¿Y qué pasó cuando Moisés fue delante de Faraón? Se acercó, fue con Aarón y le dijo, oiga Faraón, Dios manda a decir que deje salir al pueblo para que vayan al desierto. ¿Y qué le dice Faraón? Claro que sí, Moisés, como tú vienes de parte de Dios, cuenta con eso. No. Faraón se opuso y le dijo, usted está loco, lárguese de aquí, no van a salir. Y es más, le voy a duplicar la producción de ladrillos a todo el pueblo. ¿Qué vivió Moisés cuando empezó a obedecer a Dios? Diga conmigo, rechazo. Y no solamente lo rechaza Faraón, sino que cuando se encuentra con el pueblo se llena de ira en contra de Moisés. Y le dicen, por culpa tuya ahora tenemos peor trabajo. Diga conmigo, rechazo. ¿Sabe qué es eso? Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones de rechazo. Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones incómodas. ¿Sabe por qué? Porque la primera aprobación que Moisés necesitaba no era la de Faraón. La primera aprobación que Moisés necesitaba no era la del pueblo. Cuando tú creces viviendo con la aprobación de la gente, no serás formado, serás deformado. Porque el que crece por los aplausos de la gente no ha aprendido a entender que la verdadera validación de la vida no es lo que la gente pueda decir de ti. Hoy la gente te aplaude y mañana te cambian. La verdadera validación es la que tengas de parte del cielo. Cuando Dios te ve y dice, eso es lo que quiero, que persistas así el mundo te cierre las puertas, que continúes así el mundo no te aplauda. Hay gente que empezó a montar un negocio y están frustrados porque dice, pastor, no me sigue nadie por Instagram. Subo una publicación y nadie me da me gusta. Mire, tranquilo, eso es parte del proceso. Dios quiere que usted aprenda a encontrar la validación en Dios. Y la validación en Dios no viene por los aplausos de la gente. La validación en Dios viene por aprender a mantenerme firme aún en medio del desierto. Aunque yo no lo entienda, voy a obedecer a Dios. Aunque no lo comprenda, voy a obedecer a Dios, porque en la obediencia hay bendición. ¿Por qué los desiertos nos forman? Permítame explicárselo. Présteme, hermano, por favor, mi balde. Latino que se respete, algún día en la casa bajó la presión del agua, o sencillamente el agua ya no vino más porque estaban arreglando las tuberías o porque la cortaron. Y en ese momento aparece la mamá o la abuela diciéndole, mijo, dándole una gran noticia: le va a tocar bañarse con ahí termínelo conmigo, con un balde. Levante la mano todo el que algún día se bañó con un balde. Levanten las dos para que se vean más. Eso es, muy bien. Cuando usted se va a bañar con la ducha, normalmente uno, ¿qué hace? Abre la llave y eso empieza a salir, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta bañarse con agua calientica? Aquí yo los veo. Otra vez, ¿a cuántos nos gusta bañarnos con agüita calientica aquí? Ustedes son de los míos, bendito sea el Señor. Las casas en el cielo con agua caliente, ustedes van a vivir cerca de mí. Ahora levanten la mano todos los que se bañan con agua fría. Jehová los perdone por eso. Cuando uno se baña en la ducha, usted abre la llave y eso empieza, ¿verdad? Y sale agua, y sale agua. Normalmente uno, ¿qué hace? Ahí en pelota en el baño usted.
hasta que el agua le toca la espalda, ¿sí o no? ¡Ay! Ahí queda usted y ya se pega su bañito. Pero cuando uno se tiene que bañar con un balde, todo cambia, ¿verdad? Usted entra con el balde de agua a la ducha, lleva su jarrita. ¿Y qué pasa cuando se baña con un balde? Diga conmigo, cada jarrita tiene su espacio. Esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y escuche esto, usted se baña con el balde, queda limpio y hasta le sobra agua para hacer lo más impresionante que alguien puede hacer cuando se baña con un balde. ¿Sí o no? Escuche esto. Cuando usted le limitan los recursos, los administra mejor. Otra vez. Cuando te entregan los recursos limitados, los administras mejor. Y hay gente que dice: Señor, yo no sé por qué estoy pasando este desierto. Yo antes tenía mucho y ahora tengo poco. Y Dios dice: ajá, eso era lo que yo quería, que aprendas a administrar. Porque el día que te di mucho estabas gastando más de la cuenta, pero ahora te voy a limitar para que te vuelvas un mejor administrador. Benditos sean los desiertos que nos van a enseñar a ser mejor. Benditos sean las pruebas que nos van a formar para que aprendamos no a vivir como nosotros queremos, sino a vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. Los desiertos nos forman. En los desiertos los recursos son limitados. En los desiertos podemos pasar por situaciones de escasez. En los desiertos podríamos pasar por situaciones que nos limitan. En los desiertos tal vez usted pierde la posibilidad de ver un futuro con claridad y solamente empieza a vivir el presente. Una de las más grandes batallas que tiene esta generación es con la depresión, con la ansiedad y con el estrés. Permítame explicárselo. Cuando una persona no ha podido sanar su pasado, cuando una persona no ha podido desconectarse del ayer y mira con dolor a su pasado, entra en depresión. Porque dice: siento que hay cosas de mi pasado que me tienen atado, pastor. Siento que hay experiencias dolorosas que me tienen amarrado a un pasado de dolor, y eso genera depresión. Pero hay gente que no está batallando con el pasado, está batallando con el futuro, y eso se llama ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Otra vez diga, ansiedad es mirar con angustia hacia el futuro. Déjeme darle un ejemplo. Supongamos que usted tiene un vuelo mañana a las 10 de la mañana. Se acuesta a dormir y empieza a pensar y dice: me voy a quedar dormido, voy a perder el vuelo. ¿Y qué tal que no llegue? ¿Y qué tal que lo pierda? ¿Y qué tal que me toque pagar otro pasaje? La persona se acuesta, no logró dormir y llega cansada al aeropuerto. ¿Por qué? Porque acaba de tener un cuadro de ansiedad. Y entonces empiezan a angustiarse por cosas que todavía no han pasado. Empiezan a preocuparse por cosas que todavía no han sucedido, pero ya la mente está angustiada. Ahora, cuando una persona tiene una batalla con la ansiedad, con el futuro, y tiene una batalla con el pasado, y eso se le mezcla en el presente, ahí es donde aparece el estrés, que es el revoltijo de ansiedad por el futuro y preocupación por el pasado. ¿Sabe cuál es la esperanza? ¿Sabe cuál es la solución? El pasado se vence con el perdón. Cuando digo: Señor, voy a cerrar ese capítulo que viví en el ayer. Ya no voy a dejar que esto me siga atormentando. Ya no voy a dejar que ese dolor que un día me causaron siga secuestrándome en la vida. ¿Sabe qué pasó con José? José vivió una herida terrible en medio de su pasado. La Biblia nos dice que sus hermanos lo vendieron, lo sacaron de sus comodidades, se lo llevaron como esclavo. Pero cuando tú eres procesado en el desierto y volteas a mirar hacia atrás, logras
logras encontrar los propósitos de Dios aún en medio del dolor. Escúchame lo que te voy a decir. Hay cosas que hoy estás viviendo, que te están doliendo, que no las estás entendiendo. Los propósitos de Dios no se entienden en el presente, siempre se entienden en el futuro. Cuando pasa el tiempo y volteas a mirar atrás y dices: si no hubiera sido por esta intervención de Dios, yo no tendría lo que ahora tengo. Yo un día sentí que me iba a morir. Les voy a contar cuándo. Digan: ¿cuándo, pastor? No, pero pregunte con más curiosidad. Diga: ¿cuándo, pastor? El día que terminé con una exnovia. Perdóname, mi amor, pero tengo que contar el testimonio. Yo tenía una exnovia y sentí que era la mujer de mi vida. ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano y grite amén, por favor. ¿Qué haremos? Aquí nadie se ha enamorado nunca en la vida. Todo el que algún día se enamoró y dijo: con esta hasta la muerte. Levante la mano, yo los veo. No, levante la mano, ¿no le da pena de su esposa? Eso, muy bien. Yo sentí lo mismo, Y entonces empezamos a tener dificultades. Y Dios me empezó a hablar, pero yo no lo quise escuchar. Y yo decía: no, yo la arreglo en el camino. Yo tengo que casarme con ella. Y yo empecé a insistir. Y si hay algo peligroso, es cuando Dios te da un mensaje en medio del desierto y no lo entiendes. Si hay algo peligroso, es cuando Dios quiere cambiarte algo en medio del dolor y tú no te dejas cambiar. El que no se deja procesar en medio del desierto no saldrá del desierto. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije: el que no se deja cambiar en el desierto necesita más desierto. Pregúnteselo al pueblo. La Biblia dice que Dios lleva al pueblo hasta la frontera de Cades Barnea, justo listos para entrar a la tierra prometida. Es más, entraron los 2 espías. Llegaron, trajeron los frutos gigantes de la tierra. Pero cuando llegaron delante de Moisés, dijeron: hay muchos gigantes, nos van a despedazar, nos van a comer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo: a ustedes no han aprendido la lección, entonces se van a quedar por más años en el desierto hasta que aprendan a confiar en mí. Y entonces yo en medio del desierto con esta hermana, llegó un punto donde finalmente las cosas se volvieron insostenibles y terminamos la relación. ¿Sabe? Yo sentía que me iba a morir. Yo dije: ¿y ahora? ¿Quién se va a enamorar de este feo? ¿Quién le va a prestar atención a mí? Mire, cuando usted está en medio del dolor, usted siente que lo que está perdiendo es lo único que usted tiene en la vida. Gracias por ese amén tan chiquitico que alguien dijo por ahí. Cuando usted está perdiendo algo en el desierto, usted siente que eso que se le está yendo es lo único que usted tiene en la vida. Y yo dije: Señor, yo me quiero morir, Padre. Ahora, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a saber que a mí me gustan las papitas amarillas con arroz y salsa de tomate? ¿Quién va? Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Y empecé a sufrir, pero a sufrir, hasta que Dios trajo a mi amada esposa. Ahora que yo la veo y ahora que yo la veo y volteo a mirar la filistea, yo digo: definitivamente Dios tenía algo mejor para mí. Es lo que la gente no entiende. En el desierto Dios te va a quitar hoy cosas, pero aprende a agradecer, porque aunque Él te quite cosas en medio del dolor, Él ha preparado algo mejor para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, por favor. En el desierto perderás, pero Dios traerá algo mayor a tus manos. Grítame amén, por favor. Y entonces nos equivocamos porque creemos que lo más importante del desierto es lo que perdí. Escriba, por favor: lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. No, pero amén no, escriba. Dije: lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. Y hay gente que está aprendiendo a ser mejor esposo. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor padre.
Hay gente que está aprendiendo a ser mejor cristiano. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor trabajador. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor hijo en medio de esa escasez. Y dicen: pastor, yo no entiendo por qué esta situación tan difícil me está golpeando. Esta situación tan difícil, ¿por qué me está arrancando la vida? Y yo siento que me voy a morir. Hoy te voy a decir algo: antes de llegar a la tierra prometida, Dios te va a procesar por el desierto. Y ahí vas a aprender. De ahí vas a sacar las más grandes lecciones. Ahí, aunque hoy derrames lágrimas de dolor, llegará un día donde derramarás lágrimas de alegría y le dirás: gracias, Padre Celestial, porque si no hubiera sido por esto, yo no hubiera visto tu mano de poder sobre mi vida. Se lo hablo por experiencia. Déjeme contarle una historia de mi desierto. Cuando yo tenía 19 años, me animé a grabar un disco de música cristiana, obviamente. Y entonces, yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Yo sé que es pasar por necesidades. Yo sé que es que la comida del almuerzo sea la misma de la cena. Yo sé que es que en mi casa comer carne sea un privilegio que solamente se puede disfrutar algunos días. En mi casa teníamos nevera, pero la nevera no se usaba para los mercados. La nevera se usaba para enfriar la guapanela, porque normalmente nunca estaba llena. Nosotros vivíamos del diario. Mi mamá, con una lista, me mandaba donde el señor de la tienda a fiar lo del almuerzo de cada día. Yo llegaba allá donde don Damián, era un paisa él de Medellín, y llegaba hasta la tienda y le decía: don Damián, buenas tardes, porque mire, desde pequeñito yo aprendí. Le voy a enseñar una palabra colombiana y la palabra se llama caché. Diga conmigo: caché. Otra vez, ahora repita conmigo, diga: ante todo. Fuerte, diga: ante todo. Levante la cabeza así y diga: el caché. Otra vez, diga: ante todo, el caché. Me siento en Colombia ya. Ante todo, el caché. ¿Qué es el caché? Que estaba bien pobre, pero hermano, primero muerto antes que sencillo. Entonces yo llegué a la tienda. La hermana está contenta. Yo llegué a la tienda y entonces, si yo veía que la tienda estaba llena, yo no pedía fiado. ¿Por qué? Porque ante todo, vamos conmigo, ante todo Él. Entonces yo esperaba que la tienda se vaciara, y cuando la tienda se vaciara, ahí sí yo entraba. Don Damián, buenos días. Que mi mamá le manda a decir que si por favor nos puede fiar esta listica. Entonces nos fiaba la librita de arroz, las papitas, unos pedacitos de salchichón, y eso era lo que comíamos de almuerzo, o lentejitas o frijoles. Pero don Damián a veces estaba contento y otras veces estaba endemoniado. Entonces a veces me decía: claro que sí, mi hijo, me daba lo de la tienda y yo me iba. Y otras veces me daba, pero como con rabia, me decía y me despachaba. Hasta que un día yo fui a la tienda estaba llena, ya que no sabe yo qué hice: esperar, porque ante todo. Y don Damián me mira y me dice: a la orden. Yo le dije: tranquilo, don Damián, yo espero. Me dijo: no, ¿va a comprar o va a fiar? Delante de todo el mundo. Y yo le dije: a fiar. Y me va diciendo el Señor las siguientes palabras: pues dígale a su mamá que hasta que no me pague no le fío. Y yo le dije: y ese camino desde la tienda hasta la casa, yo oré para que viniera fuego del cielo y quemara esa tienda. Llegué a la casa, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que ese día la comida no iba a estar asegurada. Cuando llegué a la casa le dije: mamá, que cómo le fue mi hijo y la comida. Le dije: no, mami, que don Damián está como enojado. Y mi mamá, que es una mujer muy emocional, se puso a llorar y dijo: ay, mi amor. ¿Sabe cuál era el dolor de mi mamá? No que no hubiera comida para mí y para mis dos hermanos. El dolor de mi mamá era la humillación de don Damián. Pero yo ya perdoné al viejo. Y entonces me fui a arrodillar luego de ver llorar a mi mamá.
Y de rodillas en mi cama, que era la misma cama de mi hermana y de mi hermano, le dije: Señor, a mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que bendice. A mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que sustenta. Yo no te estoy pidiendo lujos, solo te pido que me des un trabajo. Yo tenía 11 años de edad y le dije: te pido que me des un trabajo, Señor, para que no siga pasando esto en mi casa, para que no sigamos viviendo humillaciones. Y a la media hora tocaron la puerta del apartamento donde vivíamos. Era una casa, era un apartamento que quedaba en el segundo piso de una casa, de esas casas largas. Al fondo estaba el pequeño apartamentito donde nosotros vivíamos. Y para llegar a ese apartamento, usted tenía que cruzar un pasillo largo, pero largo. Usted al fondo veía una luz. Haga de cuenta el túnel que dice la gente que ve cuando se va a morir, algo así, túnel largo. Pero en ese pequeño apartamento no llegaba el sol. En ese pequeño apartamento no, era un hueco, era literalmente allá metido. Y cuando tocaron el timbre, yo salgo por el pasillo y afuera de la puerta hay un señor con 2 bolsas de mercado afuera de la puerta. Y me dice: mi hijo, ¿puede llamar a su mamá, por favor? Y yo le dije: sí, señor. Salí corriendo, llegué hasta donde mi mamá y le dije: mami, la necesitan. Cuando mi madre salió a la puerta, el señor no estaba, pero estaban las 2 bolsas en el piso. Y yo le dije: mami, vino un señor a llamar. Y me dijo: pero ¿dónde está? Nosotros no tomamos las bolsas, sino que bajamos al primer piso donde estaba mi abuela. Era una casa completamente enrejada. Y mi mamá le dice: doña Flor, ¿usted sabe dónde está el señor que estaba ahí afuera, que vino a entregarnos las bolsas? Y mi abuela dice: mija, yo he estado mirando a la puerta y por esa reja no ha entrado nadie. Y así fue hasta el día de hoy. Yo no sé quién fue, pero si yo te estoy hablando de un Dios que provee, es porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Si yo te estoy hablando de un Dios que en medio del desierto te sostiene, es porque mi casa y yo lo hemos visto. Hay momentos en donde las puertas de la tierra se van a cerrar. Hay momentos donde las puertas terrenales no se van a abrir, pero quien aprende a doblar sus rodillas sabrá que mi Dios es un Dios que sostiene, que mi Dios es un Dios que provee. Hoy la historia cambió, mi hermano. Hoy la historia no es la misma en mi vida, pero aunque mi historia es distinta, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alabe su nombre y gríteme amén, por favor. En el desierto verás su mano de poder. Ahora, ¿dónde está la clave? Que en medio del dolor hagas las cosas de manera correcta. Otra vez, diga conmigo: en medio del desierto. Repita conmigo, diga: en medio del desierto voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Que a veces en el desierto somos estimulados por la impulsividad, por el miedo, por el temor, por el afán, por la prisa. No hacer la voluntad de Dios, sino hacer la nuestra. Y este es un gran error. Cuando tú entras al desierto, tendrás que enfocarte en hacer las cosas bien. Yo sé que la mente te habla y la mente te dice: vete a pecar, vete a hacer lo indebido, consíguete otra persona. Mira que te están engañando, engaña tú también a tu esposo. Mira que te están haciendo trampa, hazle trampa tú también. Pero el desierto no es el lugar para aflorar mi peor versión. El desierto es el lugar donde yo debo consolidar los principios de Dios en mi vida. Quien hace lo correcto en medio del desierto saldrá del desierto en bendición. Quien hace lo correcto en medio de la prueba saldrá de la prueba en bendición. Pero la clave no está en hacer las cosas bien a veces. La clave está en hacer las cosas bien siempre. Necesito a 4 hermanos gorditos, por favor. No me hagan sacarlos, que yo desde aquí les veo el púlpito, mis hermanos. Necesito 4. Ahí se levantó el primer valiente. Venga para acá. Este que le gusta el encebollado se ve. Venga, traiga. Ahí se trajo un hermano en la fe también. Vengan para. Necesito 2 más. 2 más. A ver, ¿dónde están? Oiga, hermano, usted lo están sacando todos los días, ¿ah? Bienvenido. Dios le está hablando. Dios le está hablando. Hola, ¿cómo estás? 2 más, necesito 2 más. Ahí se levantó un valiente, vea. No, ni meta barriga, hermano, que tranquilo, que lo importante es que se le salga. Ahí viene otro valiente. Venga, un aplauso para mis voluntarios, por favor.
Muy bien. Háganse acá conmigo, vengan, háganse acá. Muy bien. Mire por qué la gente no ve resultados en medio de los desiertos. Ahora necesito a alguien que esté aquí que le guste hacer ejercicio. ¿Usted le gusta hacer ejercicio y hace ejercicio con frecuencia? ¿Sí? Venga pues. Sí, está mejor, hermano. Venga para acá. Lo compara usted con todo este poco de siervos, incluido yo, y hay esperanza. Muy bien. Párese ahí, por favor. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué necesitamos? Diga conmigo, bajar de peso. Amén o no amén. Muy bien. Entonces imagínense que nosotros nos metimos a un gimnasio con este entrenador. Y este entrenador nos va a poner una rutina. ¿Listo? Piense, porque usted nos va a poner a hacer ejercicio ya a nosotros. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Están listos? Hágase allá, hermano, por favor, para que nos lo podamos mirar. Hágase allá abajito, allá abajito. Sí, baje ahí. Pero con afán, eso es. Muy bien. Háganos un ejercicio que lo vamos a hacer. A ver, ¿qué debemos hacer? Pecho, hágale pues. ¿Cómo es pecho? Hágale ahí en el piso. Ahí. No, pero con el cuerpo, no hay pesas. Hágale. No, eso. Está como asustado el entrenador. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deje ahí que ese es el número de Dios. Ya, 7. Ya. Listo. ¿Están listos, muchachos? Cuento 3 y arrancamos. 1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien. Párense acá, vengan, párense acá. Párense acá conmigo, aquí adelante, ahí está, adelante todos. Hagan así. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Respóndame, ¿qué nota? Nada. Siguen las mismas barrigas. ¿Sabe por qué? Porque aunque lo que hicimos estuvo bien, para que hayan resultados hay que hacerlo siempre. Y hay gente que no ha salido del desierto porque creen que con una cosita buena que hicieron ya el desierto se va a acabar. Amigo, si usted quiere salir fortalecido de sus momentos de prueba, tome la decisión de hacer las cosas bien, no un día, hágalas siempre. Que en la medida que usted se entrene y usted diga, esto me está costando, pero Dios me está llamando a hacer lo correcto, se va a dar cuenta que va a ver los resultados, porque Dios bendice no las decisiones buenas que se empiezan, sino las decisiones buenas que se mantienen. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Todos los días hacer de a 7 lagartijas. Vayan y siéntense. Un aplauso para nuestros voluntarios. Gracias, hermano. Muy amable. Ahora, escuche esto. En el desierto no solamente entramos para aprender, no solamente entramos para cambiar, sino que en segunda instancia en el desierto descubrimos el propósito de Dios. Alguien tiene que repetir esto, por favor. Diga: en el desierto voy a descubrir el propósito de Dios. Son los momentos de dolor los que cambian nuestro rumbo. Son los momentos de dificultad los que nos hacen llegar a puntos en donde sentimos que la única solución es sí o sí cambiar. Y esos cambios Dios los permite con un propósito. Mire lo que dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal. Salmos capítulo 68, versículo número 9. Dice:
enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo lo que él necesitaba. Me encanta la palabra del Señor, y me encanta encontrarme con este pasaje en el que el salmista retrata el desierto y dice: aunque el desierto es un lugar árido, aunque el desierto es un lugar de escasez, aunque el desierto es un lugar de dolor, aunque el desierto es un lugar de faltante, Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca haya fructificación. Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca vuelva a florecer el propósito de Dios sobre tu vida. Hay una cita preciosa en Isaías que quisiera leer, y es Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor así: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y salvarlos, y digan a los tímidos: anímense y no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. Y en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Alguien tiene que decir gloria a Dios a esa palabra. El profeta Isaías le está diciendo al pueblo: Dios es el único que puede hacer que en el lugar de dolor vuelva a haber vida para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en el lugar de tu sufrimiento vuelva a brotar esperanza para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en esa familia que no había esperanza, que no había solución, que tú dijiste: ya me voy a quedar solo, ya no hay nada que hacer, ya mi hogar está perdido, ya tendré que acostumbrarme a vivir solo, ya tendré que seguir de aquí en adelante porque yo mismo dañé mi vida. Mi Dios es un Dios que cuando pone un propósito en una persona y dice: aunque has sufrido, aunque te ha dolido, aunque no lo entiendes, yo voy a hacer que en ese desierto vuelva a haber vida y vuelva a florecer otra vez para ti. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Una de las pruebas más grandes que yo pasé en mi vida fue cuando finalmente, luego de grabar ese disco que ahorita le estaba contando, empecé a viajar por muchos lugares de mi país. Estuve aquí cerca en Perú, en Lima, conocí Cuba, fui a Estados Unidos a presentar el disco que Dios me había regalado de forma milagrosa. Escúcheme, yo no pagué un solo peso por ese disco. Apareció un empresario, yo lo llamé para invitarlo a uno de nuestros grupos en la iglesia, porque aunque yo había grabado un disco de forma muy sencilla con los equipos de la iglesia, pues yo estaba haciendo las cosas de manera correcta. Decidí hacer las cosas bien para Dios. Y cuando tú haces las cosas bien al principio, no vas a ver los resultados que tú esperas. Voy a volver a repetir lo que le acabo de decir, porque esta palabra es para alguien. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, no vas a ver los resultados que esperas de manera inmediata. Lo voy a volver a repetir otra vez porque hay gente que no me entendió. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, al principio no verás los resultados que tú esperas. Pero no te desanimes, sigue haciendo las cosas bien. Y entonces
Grabé el disco y eso quedó, sonaba como maluco, raro, pero a mí me gustaba. Sacamos unas copias, me hice afuera de la iglesia y le dije: hermanos, aquí están los discos con las canciones que estamos cantando en la iglesia. Y eso se vendió como pan de yuca caliente. Todo el mundo lo compró. Y entonces a los días mi pastor me pide que llame a unos empresarios que habían llegado a la iglesia. Yo los llamé y en esa llamada hablo con uno de ellos y le digo: hermano, Dios lo bendiga, le saluda el hermano Juan Pablo Lerman. Y me dice: su nombre me suena. Y yo le dije: sí, yo soy el que canta. Ah, con razón, yo compré un disco suyo. Yo me puse todo emocionado. Yo le dije: sí, yo soy el que canta. 19 años tenía y un pelero. ¿Entienden la palabra pelero aquí? ¿No? Pelero es que tenía el cabello más largo que el pastor. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene mucho pelo aquí? El que tiene mucho pelo se le dice pelón. Yo estaba bien pelón. En Colombia pelón es al revés. Pelón es así como el hermano José. Hermano José, levante la mano. Eso, así es pelón en Colombia. Vea, limpia cabeza, brillante. Pues yo tenía 19 años y estaba bien pelón, contento. Y el hermano me dice: ay, sí, yo compré el disco suyo. Venga, aprovecho y le pregunto: ese disco, ¿por qué suena tan feo? Entonces yo pasé del amor al odio en segundos. Y yo le dije: pues hermano, es que eso no es nada profesional. Nosotros lo hicimos con esfuerzo, con las uñas. No te extrañes que al principio tus esfuerzos no sean valorados por los demás. No te extrañes que al principio ese negocio, esa tienda, ese consultorio, ese proyecto que empezaste, la gente no lo valore y lleguen a criticar todo lo que estés haciendo. No te extrañes, eso es parte del proceso. No te extrañes que al principio el púlpito tenía que ser de cartón y la gente hasta decía: esos pelados están locos, muchachitos dizque con un púlpito de cartón predicando. Claro que era una locura para muchos, pero cuando tú te enfocas en hacer lo que Dios te llamó a hacer y permaneces y prevaleces y te mantienes, mire, hoy 18 años después el púlpito no es de cartón. Dios entregó una tierra para bendecir a Guayquilla. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a mantenernos en lo correcto. Bendito Dios que bendice al que tiene pequeños sueños pero grandes decisiones de seguir adelante en Dios. Nunca llames pequeño a lo que Dios te dio. Nunca trates como insignificante lo que Dios te dio. Que la gente no crea en ti no significa que Dios no crea en ti. Si haces lo correcto y te mantienes, llegará un día donde darás gracias y le dirás: Señor, definitivamente en mis fuerzas yo no podía hacerlo, definitivamente con mis recursos yo no podía hacerlo, definitivamente en mi capacidad yo no podía hacerlo. Pero llegará un día donde levantarás tus manos y le dirás: Señor, gracias a ti que siempre cumples, gracias a ti que eres bueno, gracias a ti que eres poderoso. Hoy estoy donde estoy y hoy tengo lo que tengo. Alguien dígame amén. Y cuando ese empresario me habló mal del disco, a mí me dio rabia. Y yo en voz baja dije: Padre, quémalo. Y me dice: ¿y es que cuánto dinero cuesta hacer un disco profesional? Y yo le dije algo así como $15,000. Me dice: es que Dios me acaba de poner un sentir en el corazón. Y es que yo le voy a pagar a usted toda la grabación de su disco. Y yo en ese momento dije: este tipo no es una mala persona. Pasé del odio al amor en segundos. Y yo le dije: gracias. Ay, no se ponga para eso. Así fue. Pagó toda la grabación del disco. Hice el lanzamiento en la iglesia.
La iglesia se llenó, vinieron personas de otros lugares. Le dije a mi esposa: alístate, amiga, porque te casaste con el nuevo Alex Campos de Colombia. ¡Ah! Que se agarre a Alex Campos, que aquí viene Juan Pablo Lerman. Y yo estaba emocionado, ya que no sabe, Dios empezó a abrir todas las puertas. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. Y Dios empezó a abrir todas las puertas. Me empezaron a invitar, me empezaron a llamar de medios de comunicación. Salí en la televisión. Yo no creía en nadie, me veía más bonito. Empecé a viajar, las puertas se empezaron a abrir. Y yo dije: gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito. ¿Sabe cuánto tiempo duró la alegría? 1 año. Al año, yo puse en mis redes sociales: agenda abierta, esperando que me empezaran a invitar y a llamar. Ya que no sabe, no me llamó nadie. Mire, no me llamaban ni a toser: Pastor Lerman. Nada. Todas las puertas cerradas. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿para qué me abriste puertas si me las ibas a volver a cerrar? ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué me diste cosas que ahora no funcionan? ¿Para qué me diste un disco? Mandé a sacar una caja llena de CDs y estaba en mi casa guardada porque nadie me estaba invitando. Y entré en un proceso de frustración. Diga conmigo: frustración. Ver que tienes algo y ese algo no funciona. Ver que tienes algo en lo que habías puesto tu confianza, tu esperanza, tu seguridad, pero ese algo no está sirviendo. Y de repente aparece mi pastor y me dice: hijo, uno de nuestros pastores no va a poder seguir sirviendo en la obra y necesito que te vayas a pastorear esa iglesia. Y yo quería hacer todo en la vida menos pastor. Yo quería cantar, porque antes del desierto usted tiene planes, pero después del desierto usted caminará en propósitos. Se lo voy a volver a repetir: antes del desierto tú tienes planes, pero después del desierto caminarás en propósitos. Los planes son los que haces tú, pero el propósito es el que Dios trazó para tu vida. Y cuando mi pastor me dijo eso, yo le dije: no, paz, no, porque ¿qué tal que a mí me toque viajar? Y me dijo: ¿a dónde si nadie lo ha invitado? No sé, pastor, ¿qué tal que me salga un viajecito? Una cosa es tú ser el director de alabanza de una iglesia grande, y otra cosa es tú ser el pastor de una sede pequeña. Porque yo era el pastor, yo era el que tenía que predicar, aconsejar, estar al frente de todos. Si yo faltaba, no había culto. Mi esposa estaba embarazada de nuestra pequeña hija Anita, mi segunda hija. Tengo un niño y una niña. Y le dije: mi amor, nos mandaron a pastorear a Siloé, un lugar peligroso de mi ciudad. Y ella me dijo: bueno, vámonos. Porque si hay algo que Dios mide en el desierto, no es tu conocimiento, tus ideas o tus estrategias. Lo que más mide Dios en tu desierto es tu obediencia. Gracias por ese aplauso, pero yo no quería aplaudir, yo estaba llorando. Porque obedecer no siempre es fácil. Obedecer a Dios a veces duele. Obedecer a Dios a veces es muy difícil. Y nos fuimos a pastorear. Llegué a la iglesia, me senté en aquel escritorio de mi oficina, y en ese lugar empecé a enamorarme de la palabra de Dios como nunca en mi vida yo me había enamorado. Me paraba y le decía: Señor, dime qué quieres que le predique a tu iglesia. Y empecé a refugiarme en la bendita palabra del Señor. Y me propuse algo. Dije: no quiero que haya una sola hoja de mi Biblia que yo no haya leído, que yo no haya estudiado, que yo no haya entendido. No quiero que haya un solo pasaje de la Biblia por el que yo no haya pasado alguna vez.
En ese momento empezaron a nacer las más hermosas prédicas que algún día yo pude dar. Me paré en ese pequeño altar de esa iglesia chiquitica que estaba totalmente destrozada porque el pastor había caído en pecado, la gente se había ido. Una cosa es que te manden a levantar una iglesia y otra cosa es que te manden a restaurar una iglesia que está caída. Levantar una iglesia desde cero es una bendición porque estás con gente que quiere estar contigo. Pero restaurar una iglesia que está golpeada por el pecado es terrible, porque yo llegaba a predicar y la gente se iba, no me querían escuchar. Se paraban y se iban y decían: no, yo quiero a mi pastor. Y yo decía: pero escúchenme, denme una oportunidad, yo no les he hecho nada malo. La iglesia no entendía el momento. Yo tampoco podía contarles todo lo que había pasado, pero empecé a hacer lo correcto y empecé a predicar y me empecé a apasionar por la palabra de una manera que usted no se alcanza a imaginar. ¿Sabe? En ese desierto descubrí que Dios me podía usar como un predicador también. Y yo decía: yo no quiero ir allá. Y Dios dijo: allá te voy a meter, porque ese lugarcito que tú no entiendes, para ti es un lugar de dolor, pero para mí es un taller de formación. Y Dios empezó a pulir y a pulir y a pulir y a pulir y a sacarle filo a un arma llamada la predicación. Y la predicación, y a mí no me gustaba predicar, pero Dios empezó a afilar la predicación. Era un lugar al que yo no quería ir, porque a veces lo que menos quieres es lo que más Dios va a usar para cambiarte. Al año regresé a la central y la agenda se volvió a abrir. Y me llamaban y me decían: pastor, si queremos que usted venga porque usted vale por dos. Usted lo ponemos a predicar y también lo ponemos a cantar. Me empezaron a explotar. Pero empecé a viajar por muchos lugares. Y ahora sentí, en medio del desierto, había encontrado un propósito. Y cuando estaba en el mejor momento de la vida, ¡plum! Pandemia. Y yo dije: Señor, ¿a qué estamos jugando? El año donde tenía la agenda coñada, ahora me habían encerrado. No puedes salir. Y escuché la voz de Dios y me dijo: Dios, ahora quiero que le prediques a los inconversos a través de las redes sociales. Y yo dije: ay, Señor, ¿y cómo hago eso? Y entonces todos los cultos en los que yo predicaba en la iglesia, yo un día empecé y me metí a Facebook, y luego del culto yo descargaba el video y lo subía a YouTube. Voy a subirlo. Y luego empecé a hacer pequeños clips de videos y los empecé a compartir. ¿Y sabe qué pasaba al principio? Se reían de mí. Algunos hermanos de la iglesia decían: ay, usted se cree youtuber. Y yo le dije: no, yo no estoy siendo ningún youtuber. Yo estoy obedeciendo una instrucción de Dios. Él me mandó a predicarle a gente inconversa. ¿Recuerdas lo que te dije hace un momentito? En el desierto descubres el propósito de Dios para tu vida. Y yo empecé a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Cada semana. Hasta que un día, de forma inesperada, hice una predicación para las familias. Y esa predicación se fue a muchísimas reproducciones, se viralizó. Luego hice otra predicación y también se viralizó. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. No sé. Pregúnteme si hice algo especial. Que me pregunte, por favor. No. Hice lo mismo que hacía cada semana. Pero es que hay algo que se llama el de repente de Dios. Y cuando Dios ve que una persona tiene disciplina y hace las cosas bien y se esfuerza en obedecerlo, llega un día donde Él trae un de repente. Y yo viví el de repente de Dios. Lo más importante fueron los cientos y cientos de mensajes que empezaron a llegarnos de diferentes partes del mundo. Pastor, yo me iba a suicidar, pero vi una prédica y Dios me devolvió la vida. Pastor, Dios me devolvió mi hogar. Pastor, Dios me devolvió mi familia. Pastor, quiero ir a una iglesia. Pastor, quiero buscar. Y yo dije: pero ¿qué es toda esta locura? ¿Sabe qué es todo eso?
eso, que en medio del desierto Dios te va a procesar, Dios te va a llevar por lugares que tú no te alcanzas a imaginar. Pero si aprendes a hacer las cosas de manera correcta, llegará un día donde Dios va a cambiar tu historia y podrás levantar tus manos y decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y voy a hacer su perfecta voluntad hasta el último día de mi vida. Eso es lo que el desierto hace. Te enseña que lo más importante no son tus planes, sino los planes de Dios para tu vida. Hoy las cosas cambiaron. Hoy el Señor nos ha bendecido de una manera especial. Él me ha abierto puertas para ir a distintos lugares del mundo a predicar, a llevar su mensaje por otros sitios. El mismo niño que se crió en un pequeño apartamento donde tenía que fiar la comida, ahora es un pastor que lleva la palabra por muchos lugares. Mi papá no es pastor, mi abuelo no fue pastor, yo no heredé el ministerio. Mi papá es un maestro de construcción que nos sacó adelante pegando ladrillos y mezclando cemento. Mi mamá es una ama de casa que nos crió con mucho esfuerzo a mis 3 hermanos y a mí. Pero sabes, hubo un día donde yo aprendí que aunque yo estaba en medio de un desierto, aún en ese dolor Dios quería encontrarse conmigo, porque Él tenía un propósito con mi historia. Y hoy te lo voy a decir a ti, querido hermano que me estás viendo. Hoy te lo voy a decir a ti, querida hermana que me estás viendo, que tal vez hoy estás pasando por una situación de dolor y de dificultad, que tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, que tal vez hoy no comprendes lo que estás pasando. Si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu adversidad, si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu dolor, Dios hará que ese desierto florezca para ti en el nombre de Jesús. Dios hará que esa tierra seca sea una tierra que tenga fruto en abundancia para ti en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor, en esta noche. Yo voy a orar hoy por aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy en este momento en un desierto. Yo estoy en este momento, como usted lo describía hace un ratito, con una angustia por el pasado que no se alcanza a imaginar, con una ansiedad por el futuro que usted no se alcanza a imaginar, y con un estrés en mi presente en donde no he podido pensar con claridad y no sé lo que viene para mi vida. Hoy te digo en el nombre de Jesús: tu pasado se sana con perdón, tu futuro se sana con fe, creyendo en las promesas de Dios. Pero tu presente se sana aprendiendo a disfrutar el día a día que Dios te entregó. ¿Saben? Hay cosas que tal vez usted necesita, que usted le está pidiendo a Dios, que usted está esperando. En lugar de afanarse por eso, aprenda a disfrutar cada día y dígale: Señor, voy a vivir un día a la vez. ¿Qué debo hacer hoy? Voy a hacer lo correcto. Y pues que pastor, es que a fin de mes tengo que arreglar esto. Usted ocúpese de hacer la voluntad de Dios, que Dios se ocupa de hacer lo imposible sobre su vida. Usted ocúpese de darle el primer lugar a Dios, que Él se va a ocupar de lo que usted no puede resolver. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé. No, quiero que lo lea fuerte. Y te dé. Muy bien. Mire ahora el siguiente versículo. Tenga la bondad. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y ahora vamos con el tercer versículo que quiero que leamos, y es este: les dejo este regalo,
paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La constante de los 3 versículos que acabamos de leer es esta: Dios nos ha otorgado un precioso regalo llamado paz. En medio de un mundo atribulado, difícil, complejo, de pruebas, de tristezas, y hay muchos aquí sentados que sí que han vivido tristezas, sí que han pasado por angustias, Dios promete darnos un regalo llamado paz. Pastor, pero si ese regalo es una reserva de Dios para nosotros, ¿por qué hay tanta angustia en muchas familias? ¿Por qué hay tanta desesperación en muchas personas? Pues es lo que hoy le voy a enseñar a través de la palabra. Y hemos titulado la enseñanza de hoy de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte: que nada le robe la paz a tu familia. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Que nada le robe la paz a tu familia. A mí me confrontó este texto. Y me confrontó por una razón específica. Porque vivir con paz y vivir sin paz es extremadamente diferente. Nunca será igual llegar a una familia donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay esperanza, donde hay unidad, donde hay bendición, que llegar a una familia donde no hay tranquilidad. Usted no disfruta nada. Usted no se halla en una casa donde no hay paz. Usted no disfruta lo que el Señor le entrega si no hay paz. Ustedes pueden estar en el mejor carro, pero si está peleado, está intranquilo, no hay paz, no le sabe a nada. Dígame amén. No lo logra disfrutar. Y la pregunta que me asaltaba era esta: ¿por qué si la paz es un regalo de Dios, hay tantas familias que no gozan de esa bendición? ¿Por qué hay tantas familias que perdieron la oportunidad de disfrutarlo? Pues mire esta belleza de versículo que encontré en la palabra. ¿Está listo para leerlo? Lucas capítulo 10, muchachos, si son tan amables, vamos a leer este texto. Mire: cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y mire esta condición: si los que viven en la casa son gente de paz, ¿qué pasará con la bendición? ¿Qué pasará con la bendición? Permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Frite papas conmigo, diga: ¿cómo así, pastor? Mis queridos, la bendición de la paz de Dios está reservada para todo el mundo, pero somos nosotros los que la cuidamos o los que la perdemos. Y hoy le voy a enseñar por la palabra qué hacer para que ese regalo llamado paz, nada ni nadie nos lo robe. Yo le pido al Señor que antes de que termine el 2023 nos dé la bendición de disfrutar una familia en paz, nos dé la bendición de disfrutar de un hogar en paz, nos dé la bendición de levantar unos hijos en paz. Alguien tiene que decirme amén, que el trabajo, el esfuerzo, lo que Jehová de los ejércitos te ha dado, puedas decirle: Señor, en lugar de perder lo que me has dado, quiero disfrutar la familia que me diste. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y diga conmigo: yo declaro que la paz de Dios, nada ni nadie me la puede robar. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe a Jesucristo. La paz de Dios. Entonces, Pastor Juan, ¿qué hay que hacer para que nadie nos robe la paz? Escriba, por favor. Primero, ahí va a aparecer: desarrolla una cultura de oración. Si usted quiere que la paz de Dios no se vaya de su casa, usted tendrá que hacer de la oración un hábito dentro de su familia. Por ejemplo, en su casa, pase lo que pase, siempre se bañan. Digan amén. En su casa, pase lo que pase, siempre hay comida. Pase lo que pase, siempre se hace aseo. Pase lo que pase, siempre hay un bocado sobre la mesa. Porque hay cosas que siempre se hacen en su familia. La pregunta es: ¿en su casa siempre se ora? No, piénselo. En su casa hay una cultura de oración.
La cultura de oración nos enseña a nosotros que la oración debe estar siempre presente, en todo momento, en los buenos y en los malos tiempos, cuando todo se da y cuando las puertas se cierran. Miren lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán ¿qué? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales muchas familias carecen de paz es porque carecen de una vida de oración. Una de las razones por las cuales muchas familias permanecen en constante angustia es porque hay ausencia de oración. Querido hermano, la paz de Dios quiere permanecer en su casa, pero usted y yo necesitamos volver a cultivar una vida de oración. ¿Hace cuánto no desarrollas un tiempo de oración? Tomas a tu esposa, tomas a tu esposo, tomas a tus hijos, se reúnen en un lugar y les dicen: vamos a orar. Vamos, pastor, lo que pasa es que ellos no conocen del Señor, y si yo les pido que oren, pues no van. Entonces hágalo usted, querido hermano. Levántese, levante sus manos en su casa y diga: Señor, yo declaro que mi casa es un lugar de paz, que tu presencia vive en este lugar. ¿Cómo es posible que llegas a tu casa, ves que el ambiente está terrible, ves que el ambiente está pesado y no haces nada? Escúchame, tú tienes poder en tu oración. Dios te ha dado respaldo cuando oras. Hay más poder en unas rodillas que en una boca que grita y cantaletea. Levanta tus manos y dile: Señor, yo declaro que mi casa será una casa de bendición, que mi casa será una casa de paz. Pastor, es que ese esposo está como desconfigurado. Cuando esté dormido, póngale las manos, no lo toque duro para que no lo despierte. Y usted diga: en el nombre de Jesús, declaro que este hombre va a llegar a los pies de Cristo, y tú harás lo que sea necesario, pero de este hombre va a salir paz y bendición en el nombre de Jesús. Y se va a levantar y va a decir: me soñé que Cristo venía y yo me quedaba. Y usted por dentro va a saber que fue la oración. Y dígale: sigue tratando, Padre. Cuando usted se mete en la oración, va a ver cosas que nunca antes había visto. Nosotros tenemos hijos tremendos. ¿Alguien también? No, amén, no, levante la mano. ¿Quiénes son padres de hijos tremendos? Levante la mano, yo los veo. Dicen: pastor, yo no sé esos muchachos porque salieron así, tan tremendos. Es que ellos salen como uno los fabrica. Y sabe que he notado en mi casa, mi esposa es una mujer de oración, porque en toda familia necesitamos tener gente de oración. Y a esa mujer le apasiona la oración. Y yo he visto la diferencia sustancial cuando ella ora por los niños y los manda al colegio, y cuando no se ora con los niños porque salimos a la carrera, porque nos despertamos tarde, porque tenemos prisa. Cada vez que ella consagra a esos niños en oración, se portan mejor. Es tremendo, la oración tiene poder. Es más, también yo noto la diferencia. A veces ella se levanta toda peleona. Yo dije: esta mujer no ha orado todavía, le falta oración. En cambio, cuando ora, sale como una mansa paloma, casi flotando del cuarto de oración, y dice: te amo, príncipe, eres lo mejor de la vida. Yo: está orando, papá, el Señor le está inquietando. La oración cambia las cosas. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. ¿No será que lo que le está haciendo a su familia no es que usted alegue más, pelee más, discuta más, sino que doble un poquito más sus rodillas? Hoy te voy a decir: donde hay oración vas a ver la respuesta de Dios. Donde hay oración, aún en medio de las dificultades, el apóstol dijo: no se preocupen por nada, más bien oren, y la paz de Dios los va a guardar. La oración no cambia los problemas. A veces, aunque ores, seguirás viendo los problemas, pero sabrás que por gigante que sea esa prueba, por gigante que sea ese desierto, por amenazante que parezca ser, Dios no te va a desamparar. Él pelea por aquellos que saben que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que Jehová diga. Pero para poder llegar a ese nivel tienes que ser una persona de oración. Dígame amén si lo creen esta preciosa mañana. Ore más y la paz no se va a ir. Le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo. A mí me encanta la alabanza, me fascina cantar. Y hay un grupo que yo he admirado siempre.
Se llaman Miel San Marcos. Hace un par de meses recibí una invitación para ir a predicar a México, y cuando me llegó el afiche del evento, yo me quedé sorprendido, porque el congreso, el predicador iba a ser este corroncho y la banda principal iban a ser los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie viéndome ahí todo calvito, me veía hasta bonito en el afiche, al lado de los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie. Yo dije: Padre, ¿qué pensarán mis enemigos cuando vean este afiche? ¿No le ha pasado que cuando Dios le da ciertas bendiciones usted dice: gloria a ti, Señor, y que mis enemigos huyan? Estaba contento. Y entonces tenía que tomar el vuelo para México, y me despido de mi esposa. Ella es una mujer de oración y siempre ora por mí. Yo le dije: mi amor, me voy, que te vaya bien, mi amor. Y le dijo: porque voy a ir a predicar con los de Miel San Marcos. Y ella me dice: toda la gloria y la honra es para el Señor. Yo le dije: amén. Y me fui con mi maletica. Llegué al aeropuerto, aterricé en el DF, y me pasó lo que nunca en mi existencia me había pasado. Me dejó el vuelo. Me dejó. Hermano, yo entré en una angustia. Yo dije: Padre, ¿qué voy a hacer? Yo necesito llegar a predicar con los de Miel San Marcos. Voy al counter de información, les digo: mire, me dejó el vuelo, ¿qué puedo hacer? La muchacha me dice: señor, le toca viajar mañana y tiene que comprar un nuevo tiquete que le cuesta un poco más de $300. Y eso no es todo. Como usted perdió este vuelo, le vamos a cancelar toda la reserva. O sea, yo no tenía ni con qué ir a predicar a donde Miel San Marcos, ni con qué volver donde Lorena. Y yo entré en angustia, hermano. Se me empezó a ir la paz. Yo: Padre, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Yo venía a predicar con los de Miel San Marcos, y ahora llamé a un familiar que vive en México. Me dijo: Chino, la única es que coja un bus y se vaya para allá en bus. Cuando yo cumplí 30 años me empezaron a pasar 3 cosas. Primero, se me cayó el pelo. Yo me levantaba y la almohada quedaba así llena. Levante la mano todo el que se le ha caído el pelo aquí, hombres, muchachos. Yo sé que se les ve, pero levántela, yo los veo. Usted, el hermano que está allá, que le brilla la frente, ¿cierto que es así? Uno ve ahí todo su pelito en la almohada. Se bañaba yo y las manos llenas. Fue horrible, ¿verdad, hermano, que así es? ¿Cierto? Lo segundo que me pasó es que se me despertó un amor desenfrenado por las plantas. Yo voy a un vivero y parezco tonto. Yo: ay, qué linda esa mata, Padre, me fascinan. Pero lo tercero que me pasa es que cada vez que ando en bus me da un mareo que yo siento que me voy a morir. Pero yo quiero que me entienda. Levante la mano todo el que le ha dado alguna vez esa clase de mareo, que usted dice: pastor, eso es horrible. Levante la mano. Vamos, para que me entiendan, yo los veo, eso. Levante las dos para que se vean más, muévanla así. Eso, usted me entiende. Esa clase de mareo me da a mí en bus. Entonces la única forma de yo llegar a ver a los de Miel, a predicar con los de Miel San Marcos, era tomando un bus que me prometió 3 cosas. Me dijo: se va directo, paró en todos los pueblos. Tiene cargador de celular, estaba dañado. Tiene wifi, no servía. O sea, todo lo que me prometieron no me cumplieron. Yo me acomodé en el puestico que compré. Iba con mi maleta llena de libros. O sea, esa maleta estaba dura. Hermano, claro, como puede ver, yo soy altico. Yo no me acomodaba, yo estiraba el pie, yo volteaba. Después, al rato, ese mareo que yo sé, fue horrible. Yo sentía que me iba a morir. Y yo: Padre, ¿qué es esto, Señor? Pero yo tengo que llegar a predicar con los de... Iba en ese bus y a las 3:30 de la mañana, sin poder conciliar el sueño, para en una estación. Y un señor compra un tiquete, ya que no sabe qué silla compró. El problema no es ese. El problema es que el tipo era como 4 veces yo, y se compra la silla al lado mío. El hombre entró, se empotró en la silla y yo quedé así con esa maleta. Yo: Padre, ¿qué es esto, Señor? Y yo escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome: ¿de quién es que va a ir a predicar usted? Yo: con los de Miel San Marcos, Padre. Yo sabía que mi esposa estaba orando por mí, pero yo no sabía si ella me estaba bendiciendo o me estaba mandando las plagas de Egipto. Y yo: Padre, por favor, ayúdame, Señor. Yo llegué, me bajé cansado, sin poder dormir, agotado. Llegué allá y el que me iba a recoger no había llegado. Cuando por fin llega: bendiciones, pastor, yo le dije: amén.
Me llevó hasta el hotel, me subió en una buseta. Y cuando íbamos llegando al hotel, venían saliendo 3 de los músicos más famosos de Miel San Marcos. Y me dicen: hola, pastor. Y yo: ¿cómo les va? Yo estaba cansado con mi maleta. Llegué, abrí la puerta de la cama, caí sobre esa cama y me empecé a deslizar y caí de rodillas. Y yo le dije: Señor, yo no soy nadie. Perdóname, Padre. Una cosa te pido: que cuando yo predique, así nadie se acuerde de quién soy yo, tu palabra les toque el alma y el corazón, precioso Dios, porque la gloria no es del hombre ni del de Miel San Marcos ni mía, la gloria es tuya, Señor. Cuando ya nos fuimos al auditorio, alabe al Señor. Cuando ya nos fuimos al centro de convenciones, me subieron en la buseta, que no sabe quiénes iban en la buseta. Todos los de Miel San Marcos. Pero yo tenía el corazón blandito. Estaba yo ahí. Ni me tomé fotos con ninguno. No importa, Padre. Llegamos al centro de convenciones. Pastor, ¿está listo para predicar? Yo le dije: sí. Salí a predicar. Y la gloria del Señor cayó de una manera poderosa. Y volví a escuchar la voz de Dios que me dijo: que usted va a predicar ¿con quién? Con el Espíritu Santo, que es lo más importante. El resto pasa a un segundo plano. Dios sabe, mírame, Dios sabe qué hacer para que usted ponga sus ojos en lo verdaderamente importante y recuerde que su paz no es su fuerza, su paz no es su dinero, su paz no son sus contactos, su paz no es su fuerza, su paz no es el banco, su paz no es una persona. Dios sabrá qué hacer para poner tu mirada en Él y entender que tu paz se llama doblar tu vida ante Cristo y saber que si Él está contigo tendrás el respaldo que necesitas. Querido hermano, la paz no es el hombre, la paz es Jesucristo en el alma y en el corazón. Dígame amén si lo cree, por favor. Ore. Ahora hay otra cosa que hay que hacer para que la paz no se vaya de nuestro hogar, y aquí va a aparecer en la pantalla. Segundo, escriba por favor: desarrolla firmeza de carácter. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Desarrolla firmeza de carácter. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 26 versículo 3 lo siguiente: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Puede leer la palabra del Señor conmigo fuerte? 1, 2, 3. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Mire la conjugación de los verbos tan interesante. Dios hará. La palabra hará significa futuro. Dios hará vivir en paz a los que son fieles. No dice a los que sean, dice a los que son. ¿Por qué razón? Porque a veces en nuestro presente vemos ciertas tribulaciones y vemos ciertos problemas que la Biblia prometió que tendríamos. Pero cuando usted desarrolla firmeza en el carácter de algo, puede estar seguro: por grande que sea esa prueba, por grande que sea ese desierto, por grande que sea esa enfermedad, por dolorosa que sea tu pérdida, Dios va a traer paz a tu mente y paz a tu corazón. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y dígame un fuerte amén. Pero a veces nosotros nos ocupamos de encontrar esa paz en nuestra fuerza y se nos olvida que esa paz viene como resultado de hacer las cosas de manera correcta. Les voy a contar algo que me pasó hace tiempos. Yo estaba por allá en el sur de la ciudad. Era unas horas en la tarde. Yo tenía algo de prisa. Llegué a un semáforo. No había nadie. Recuerde que yo tenía afán y me pasé el semáforo en rojo. Y avancé. Cuando yo escucho una moto pitar así, pi, 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 volteo a mirar por el retrovisor y era un guarda de tránsito, hermano, una moto del mismo inframundo. Yo paré, bajé el vidrio y se me acerca el señor agente y me dice: buenas tardes. Yo: buenas. Mucho afán, le dije: un poquito.
Me dice, ¿usted sabe qué pasó? Yo le dije, sí, señor. ¿Sabe por qué lo estoy parando? Le dije, sí. Y sabe que lo que usted hizo cuesta mucho dinero, ¿verdad? Le dije, sí, señor. ¿Y cómo va a pagar? Le dije, Dios me va a dar la provisión. Pero si usted me perdona, no tendré que pagarlo. El tipo se queda mirando y me dice, ¿usted a qué se dedica? Yo con qué cara le decía que yo era pastor. Yo le dije, yo soy pastor. Me dice, pero eso no se hace. Y le tiene toda la razón. Por eso yo le pido que me perdone, señor agente. Yo no lo vuelvo a hacer, perdóneme por favor. Le rogué y mentalmente le rogué al Señor. Y gracias a Dios me perdonó y me dejó ir. Pero lo que quiero que pienses es en la angustia que yo sentí. Claro, porque cuando haces algo indebido no puedes estar tranquilo. Cuando le mientes a tu familia no puedes estar tranquilo. Cuando tienes guardados no puedes estar tranquilo. Porque dices, ¿a qué horas esto sale a la luz? ¿A qué horas esto se destapa? ¿A qué horas me descubren en esto? Escuche bien, cuanto más correcta sea su vida, más tranquilo va a andar. Dígame amén. Hace 2 días me volvió a parar un guarda de tránsito. Y cuando escuché el pipi, pipi, yo me fui a ese momento, hermano, se me aceleró el corazón. Y la razón es esta. Nosotros hace unos meses nos cambiamos, nos mudamos al sur, vivíamos en el oeste. Y mis hijos siguen estudiando lejos, entonces yo pago el servicio para poder movilizarme en pico y placa, pues porque me sale más económico. Entonces el guarda me paró, me dijo, pare. Me hizo bajar el vidrio y me dijo, ¿usted sabe por qué le estoy parando? Yo le dije, sí señor, pero esta vez yo estaba tranquilo. ¿Usted tiene permiso para andar? Yo le dije, sí señor, muéstremelo. Yo no lo tenía impreso, entonces empecé a buscar en mis archivos y me dijo, igual yo ya lo pedí. Cuando llega el reporte me dice, señor, puede irse, bien pueda, usted efectivamente está bien. Y me fui en el carro. Aunque el pito me preocupó, hacer las cosas bien me dio tranquilidad. Escuche bien, hay circunstancias que te van a pitar. Hay circunstancias que van a llamar tu atención, que de repente podrían asustarte. No le tengas miedo a las circunstancias, tenle miedo a no tener firmeza de carácter. No le tengas miedo a los pitos que la vida te da, tenle miedo a tener cosas guardadas en tu vida, porque de algo puedes estar seguro: el enemigo va a lanzar ataques, el enemigo va a tenderte trampas, el enemigo va a buscar herramientas para que tú pierdas la paz. Pero tu tarea no es evitar que el enemigo te ataque, tu tarea es estar en paz, porque si estás en paz y tienes integridad en tu vida, esos ataques no te van a destruir, porque Dios respalda al que tiene firmeza de carácter. Díganme amén si lo cree, por favor. Aquí la tarea es hacer las cosas bien ante Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Cuando haces las cosas bien, podrás tener la calma de que Dios te va a respaldar, de que Él peleará por ti. Este año han pasado muchas cosas, muchísimas. Una de ellas fue que Jehová de los ejércitos me permitió ir por primera vez a predicar a Europa. Yo estaba emocionado, corroncho, yo en un vuelo tan largo. Llegué hasta Bogotá, tenía que hacer un cambio de aerolínea, estaba yo ahí emocionado, ya casi iba a abordar el vuelo. Y cuando llego al counter, la muchacha me dice, este número de reserva no le sirve, tienen que ir a hacer fila y pedir que le den el número, porque con este no puede viajar. Yo no, me fui, llegué al counter de Avianca y la fila estaba larga. ¿No le ha pasado que a veces cuando usted más tiene necesidad de algo, más lo ponen a esperar? ¿No le ha pasado? Entonces diga sí. ¿No le ha pasado? Eso. Entonces llegué yo a la fila, esa fila larga, hermano. Yo dije, Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo espere, Señor, yo no puedo perder mi vuelo. Estaba ahí esperando. Cuando va saliendo una muchacha de Avianca con una libretica, mirando, y cuando me mira me dice, ¿usted es el pastor de TikTok? Yo le dije, sí, soy yo. ¿Qué necesita? Le dije, necesito un número. Tranquilo, sálgase de la fila. Yo, ay, gracias, Padre, por hacerme predicador tuyo. Muy gracias, TikTok. Y llegó allá, me pasó el código y la muchacha del otro counter me dijo, cuando tenga el código, no haga fila, ven que yo la atiendo por un ladito. Entonces yo me fui por un ladito con el código, estaba esperando y la fila estaba larguísima. Entonces el siguiente, la muchacha me dice, siga. Cuando yo avanzo, al lado había un señor de aspecto extranjero, no se veía colombiano, y el tipo pasa también.
Pero como cuando alguien está bravo, ¿me entiendes? Él pasa también. Y yo me quedo mirándolo, miro a la muchacha y la muchacha dice: Señor, el turno es de él. Y él dice: no, hay que respetar la fila. Yo me quedé callado. Yo dije: Señor, tú juzgarás mi causa. Y la muchacha dice: no, es que él estaba haciendo fila antes de usted, pero yo le dije que lo iba a atender. Entonces el tipo dice: ok, y se devuelve con rabia. Y cuando él se devuelve, yo dije: gracias. Y lo volteé a mirar así. ¿Quién te crees tú para venir a quitarme de mi lugar? Aleluya. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Díganme, ven. Cuando de repente alguien me toca la espalda, y era el mismo gringo, y me dice: por favor, perdóname. Yo patiné. Yo me quedé, yo dije: este man me dejó frío, porque fue demasiado rápido. Yo dije: le acabo de ganar una batalla y me está pidiendo perdón. Yo lo volteé a mirar así. Él me miró con la mano extendida. Y yo le dije: no, tranquilo. Y le di la mano y le di un abrazo. Y seguí mi camino y me fui pensando. Y yo dije: qué tremendo que un hombre que evidentemente no tenía temor de Dios me enseñó que la paz no es el resultado de tener la razón, sino de tener humildad y saber pedir perdón. Hay gente que es bien inflexible. Es que así es. Y si no les gusta, ahí está la puerta. ¿Sabe qué es en lo que usted tiene que ser firme? No en sus verdades, sino en la verdad de la palabra. Firme de carácter no es el que se planta en lo que quiere. Es que es así, y si no, entonces de malas. No, mi hermano. Firmeza de carácter es analizar mi vida y decir en qué cosas me tengo que cimentar. Usted no es más firme cuando es más peleón y más alegón y más malgeniado. Usted es más firme cuando entiende que hay principios de la palabra que son más fuertes que nuestra razón. Por ejemplo, pedir perdón. Por ejemplo, ser personas humildes. Por ejemplo, reconocer que nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la paz porque somos inflexibles? Es que yo creo que es así, punto. Hoy te voy a decir algo. ¿Quieres que la bendición de la paz no se vaya de tu casa? En lugar de plantarte en tu verdad, plántate en la palabra del Señor y dile: Dios, en mi casa no se va a hacer lo que yo quiero. En mi casa voy a aprender a pedir perdón, así me cueste trabajo. Así no diga amén, así es. Y yo no estoy enojado, yo predico así. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? No deje que nadie le robe la paz de Dios en su hogar. Es un tesoro, pero a veces nosotros, por no plantarnos en los principios de la palabra, dejamos que nos la roben. Hay gente que es feliz y viviendo malgeniados y viviendo peleados, y yo no le hablo a nadie, y si no me quieren hablar, pues que se vayan. No, esa no es la firmeza de carácter. Firmeza de carácter es el que entiende que su comportamiento debe ser filtrado por la palabra del Señor, y debo hacer lo que Dios me enseña a través de la palabra y no lo que yo quiero hacer. Eso hace mucho daño. Pero permítame terminar con lo tercero y último. Y es esto: para que no pierdas la paz, debes trabajar por la unidad. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Vamos todos, más fuerte. Dígale que tiene a su lado: usted, ¿por qué no repite? Todos, 1, 2, 3. Trabajar por la unidad. Recuerde que estos principios tienen como foco explicarnos qué deberíamos hacer para que ese tesoro llamado paz nadie nos lo robe. Lo primero que le enseñé es que tenemos que desarrollar una cultura de oración. Lo que te acabo de explicar es que tenemos que desarrollar firmeza en nuestro carácter. Pero lo tercero y último, y con esto voy a terminar, es que debemos trabajar por la unidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si hay algo que le hace daño a la paz en su vida, en su casa, en su familia, es no hacer nada para que la familia esté unida.
¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a la ingratitud, a la indiferencia, a guardar el resentimiento y la rabia? Pues no le hablo, pues no la busco. ¿A usted le parece que eso es vida en su familia? Pasar por el lado de sus hijos, de su esposa, y ni le hablo ni le digo nada, él verá o ella verá. Eso no es paz. ¿A qué le sabe su casa en esas condiciones? Míreme y respóndame, ¿a qué le sabe su familia en esas condiciones? ¿Sabe qué le dice su mente cuando usted está así? Que lo mejor es que usted se vaya. Y por eso hay gente que ya está hecho planes y ha considerado cómo vivir solo, sola, sin librarse de esos chicharrones o esos problemas. Querido hermano, la unidad no es un accidente, la unidad es una decisión. Y para que esa decisión se pueda cumplir, algo tiene que sacrificarse. No piense que eso es tan fácil como vamos a estar unidos. A veces para poder estar unidos tenemos que matar el orgullo. Así no diga amén. A veces tenemos que matar el enojo. A veces tenemos que matar la razón. A veces tenemos que matar el cansancio. Por ejemplo, ayer levanté muy temprano, estuve predicando en el encuentro, tenía que ir al aeropuerto a recoger a mi esposa, estuve con mis hijos todo el día, nos fuimos a comer en la noche, y cuando ya íbamos para la casa, a mis hijos se les ocurre la brillante idea de armar una guerra de almohadas. Papi, ¿podemos jugar guerra de almohadas? Pero yo estaba tan cansado, pero de ese cansancio que tú quieres llegar a tu cama, tirarte y olvidarte de todo el día. Yo les dije, listo. Llegamos, ellos con una energía que usted me entenderá, pelitos, uno dice, ¿a qué hora se van a descargar? Y empiezan a saltar en la cama y páquete y páquete, y me tuvieron un rato. Y pasamos un tiempo increíble, felices, tranquilos. Pero para que eso pudiera suceder, yo tuve que matar mi cansancio. ¿Qué estás dejando que viva, que deberías matar para que vuelva la paz en tu casa? Tu razón, tu orgullo, que me busque él, que me busque ella. Mata eso y vuelve a la unidad. ¿Cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? Respóndame, ¿cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? ¿Qué tienes que matar para que vuelvan a estar contentos? Eso es algo que solamente usted puede responder. Voy a contar la historia de una tía mía malgeniada, pero bien malgeniada. ¿Conoce algún malgeniado? No, sí, no, levante la mano. ¿Alguien conoce algún malgeniado? Si no la quiere levantar, levántele usted la mano y diga, Ella tiene unos hijos y sus hijos le regalaron una semana todo pago a San Andrés. Todo pago, tiquetes, comidos, todo. Y entonces la tía está casada con su esposo, pero su esposo es de esos tipos relajados, esos que agarran la vida con calma, que no los estresa nada, no los angustia nada. ¿Conoce a alguien así también? Que usted dice, pastor, el recibo hay que pagarlo y que jejeje, no puede esperar. Esa gente así. Y se fueron para San Andrés, llegaron. Entonces la tía se pone el sombrero, la salida de baño, porque es mal geniada, pero bien elegante. Y el tío se pone una pantaloneta del Tolima, amarilla y vino tinto, y una camiseta verde como esa de vender minutos. ¿Se ha visto? Fosforescente. ¿Usted para dónde va con eso? A la playa, dice él. Pues yo así no salgo con usted. Y se le enojó. Pues suerte, y se fue. Ese no se dejó robar la paz. Ay, hermano, la tía andaba por la peatonal en San Andrés, cuando se ha caído, mandó las manos y práquete, se quebró las dos manos. Llegando al paseo, la llevaron al médico, la enyesaron, bregando a conseguir un vuelo para que se regresaran. ¿Qué más? Pues disfrutemos así. La misma que le dijo, yo no quiero saber nada de usted. ¿A que no sabe quién la bañaba, la arreglaba, la vestía, la limpiaba? Pero lo más sorprendente fue la foto de la tía con el sombrero,
las manos quebradas, y al lado el tío con la pantaloneta del Tolima y la camiseta verde fosforescente. Amigo malgeniado, usted que no le gusta pedir perdón, cuanto más se amargue, más fea se le pone la vida. Cuanto más pelee por todo, más fea se le pone la vida. Yo sé que no quiere decir amén, pero así es. Necesitamos entender que la paz es un tesoro que Dios nos dio y es precioso, es un regalo hermoso. Pero muchas personas, cuando ese regalo llega a la casa, en lugar de protegerlo, lo patean y lo sacan de ahí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta, por favor. ¿Usted es una persona de oración? No, pastor, que oren en la iglesia. ¿Usted está cultivando su vida de oración en casa? ¿Usted tiene firmeza de carácter? ¿Se sabe plantar en una vida que hace lo correcto? Y por último, ¿usted contribuye a la unidad o contribuye a la división y a la separación? Querido hermano, yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra, poner delante de usted la responsabilidad de cuidar la paz de Dios. ¿Recuerda el versículo que leímos al principio? Bendigan cada casa y digan: la paz de Dios sea sobre ustedes. Pero si esa familia es gente de paz, la bendición se queda. Si no lo son, la bendición se va. Le pedí a los muchachos que me ayudaran con un texto, una frase con la que quiero concluir esta palabra, y me encantaría que la pueda leer, por favor. Dice: la paz es un regalo que Dios nos entregó para vivir en medio de este mundo atribulado. Sin embargo, somos nosotros con nuestro comportamiento los que la mantenemos o la perdemos. Vivamos de tal manera que nada nos robe esa paz. Querido hermano, ese regalo también es para su familia. Esa bendición también es para sus hijos. Esa bendición también es para su casa. Pero hoy, delante de este altar, pongo la responsabilidad, como Dios me la puso a mí en el cuarto mientras preparaba esta palabra, de decirme: tu tarea es cuidar la paz que yo te regalé y la paz que yo te di. Escúchame, yo sé que algunos sentados dicen: y escuchó lo que dijo el pastor, pero no. Este mensaje no es para el que está a su lado. Este mensaje no es para el que faltó al culto. Este mensaje no es para ese hijo que no está aquí sentado escuchando la palabra. Este mensaje es para usted. Si queremos que haya paz, empecemos nosotros por traerla a nuestro hogar y a nuestra casa. Y que nos regale el Señor la dicha de entender que, aunque no es fácil, de que habrán momentos difíciles, de que nos enfrentaremos con circunstancias adversas, que a veces vamos a pelear, a veces vamos a discutir. Yo todavía sigo a veces teniendo mis encontrones con mi esposa. Yo la veo y digo: Padre, ¿por qué no cambia? Seguramente ella dirá lo mismo de mí. Pero ¿sabe qué hemos aprendido? Que hay que orar, que hay que pararnos en lo que es correcto y que hay que trabajar por la unidad. Usted decide si sigue separado, dividido, o si le da lugar al Señor para que la paz, esa paz que Dios te va a regalar, nada ni nadie te la robe. Todo el que necesite una oración en esta mañana, y el que diga conmigo: pastor, yo reconozco que he perdido esa paz. Yo reconozco que he contribuido para sacarla en lugar de mantenerla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero que usted vuelva a dormir tranquilo, que vuelva a levantarse feliz, que vuelva a encontrar en su casa el reposo y la tranquilidad y la paz que hace tiempo se le fue. Escúcheme, usted no necesita cosas terrenales. Usted necesita que Cristo vuelva a vivir en su casa y tome el control de lo que seguramente hoy usted aprendió, que hace rato tal vez usted perdió. Póngase de pie, por favor, levante sus manitos. Levanta una de tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, por favor, muéstrame qué cosas debo cambiar. Muéstrame qué cosas debo traer. Muéstrame qué cosas debo sacar.
Muéstrame qué cosas debo renovar en mi vida. Yo no quiero que la paz de mi casa se siga perdiendo. Abre tu boca y díselo al Señor. Dile, yo no quiero que el enemigo siga robándome la paz. Yo no quiero que las circunstancias y las pruebas sigan arrebatándome la bendición de poder tener un hogar cuyo ambiente sea un ambiente de paz y de bendición. Abre tu boca y dile, Señor, perdóname por las veces en las que yo he fallado en esto. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos que definitivamente sin ti es imposible poder tener esa paz. La Biblia lo dijo: yo les doy paz en la mente y paz en el corazón. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que queremos, Señor. Y que nuestra familia vuelva a disfrutar. Y que cuando vengan los momentos difíciles, con altura y humildad, podamos proceder a la obediencia de vivir como tú quieres que vivamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en esta mañana dice un fuerte amén y amén. Que nada te robe la paz. Bendiciones.